Vi la sombra replicarse entre las copas como si el bosque respirara de dos pulmones. Vi unos pasos que no dejaban huella y una figura que sonreía con la misma cara de cada árbol. Al mirar atrás ya no había sendero, solo una hilera de lianas que brillaban bajo la luna como dedos apuntando hacia la nada. Buenas noches, comunidad. Este episodio se lo dedico a quienes trabajan al borde del mundo, biólogos de campo, guías de senderos, fotógrafos que persiguen la luz entre la maleza, y a todos los que alguna vez siguieron a un desconocido porque parecía saber el camino. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe, y esa pequeña posibilidad alcanza para cambiarte la vida. Eran las 2:18 de la madrugada del 12 de julio, y la selva entera parecía dormida bajo un velo espeso de neblina. La trocha que unía San Miguelito con el puesto de vigilancia del río estaba completamente desierta. El aire era una mezcla densa de barro fresco, hojas podridas y agua estancada. Un olor que solo se entiende cuando se ha pasado más de una noche en medio de la humedad tropical. Mateo Vargas, un joven biólogo limeño de 29 años, avanzaba con la cámara colgando del cuello y una linterna frontal que apenas abría un túnel de luz entre la bruma. Había llegado a esa zona hacía 3 días con una pequeña expedición de la universidad. Su objetivo era registrar el florecimiento de una orquídea nocturna que, según los pobladores, solo abría sus pétalos en las noches de luna llena. Pero Mateo, obsesivo y ambicioso, decidió adelantarse solo. Una foto así puede cambiar mi carrera, se repetía en silencio. El camino, más que una senda, era una herida de lodo que se internaba entre raíces y troncos retorcidos. Cada paso hacía un ruido húmedo y desagradable. De vez en cuando, un insecto golpeaba contra la lente de su linterna y dejaba un rastro aceitoso. Los grillos y ranas formaban un rumor constante, pero a ratos, entre ese coro natural, había pausas súbitas. Momentos en los que todo se callaba como si la selva contuviera la respiración para escuchar algo más. Fue en uno de esos silencios que Mateo creyó ver una silueta moviéndose unos 30 metros adelante. Una figura humana, delgada, que caminaba con paso tranquilo cargando una lámpara. Pensó que tal vez era Valerio, el guía local que conoció en la comunidad la mañana anterior. Debe haber salido antes que nosotros, pensó, y sin dudarlo aceleró el paso. Gritó. ¿Valerio? ¿Eres tú? La figura se detuvo. Por un instante, el haz de su linterna rebotó en algo metálico, quizá la hebilla de una mochila. Mateo volvió a hablar, pero el hombre no respondió. Solo giró el rostro hacia él. Era un rostro impreciso, como si la humedad misma lo deformara. Cuando al fin logró acercarse a unos pocos metros, la linterna de Mateo reveló lo que más tarde no sabría explicar. Los pies del hombre eran desiguales. Uno parecía humano y el otro más corto, torcido casi como una pezuña. El desconocido lo observó con calma y levantó una mano, señalando hacia la izquierda, hacia un sendero más estrecho, cubierto de lianas y hojas caídas. Su voz, si puede llamarse voz, fue un murmullo que sonó más dentro de la cabeza de Mateo que en el aire. Por ahí es más corto, pero no te apartes del camino claro. Mateo asintió por inercia. Intentó preguntarle quién era, pero la figura ya se alejaba con movimientos torpes, perdiéndose entre las sombras. No quiso parecer cobarde. Apagó la linterna por unos segundos para acostumbrar los ojos a la oscuridad. La luna se filtraba entre las copas de los árboles, y el sendero que el hombre le indicó parecía brillar tenuemente como si lo invitara. Caminó por allí, convencido de que no había peligro. Pero con cada paso la humedad aumentaba. El aire se volvió pesado, y un zumbido profundo, como el de abejas lejanas, comenzó a crecer entre los árboles. A su alrededor la vegetación parecía cerrarse. En algunos puntos las raíces formaban figuras que semejaban rostros, y Mateo juraría haber oído risas cortas, ahogadas entre los troncos. Después de unos 20 minutos, el sendero desembocó en un pequeño claro circular. La luna iluminaba el lugar como si fuera un escenario. En el centro, una piedra cubierta de musgo parecía un altar. Sobre ella había 3 marcas de barro fresco en forma de pies. 2 humanos, y uno, el tercero, claramente distinto, más pequeño, deforme. Mateo se agachó, tomó una foto y en ese momento sintió una corriente de aire frío, imposible a esa hora y en ese clima. Su linterna titiló. Cuando volvió a mirar las huellas, había una más, una cuarta, a menos de 1 metro de las suyas. Apretó los labios, se incorporó rápido y giró hacia el camino. Pero el sendero ya no estaba. No había marcas de sus botas, ni indicios de por dónde había llegado. La linterna parpadeó una vez más y, por un segundo, en la periferia de su visión, alcanzó a ver algo moviéndose entre las ramas, una silueta idéntica a la suya. Misma altura, misma ropa. Lo observaba desde unos metros, con la cabeza ligeramente ladeada. Mateo dio un paso atrás y la figura lo imitó exactamente. La linterna se apagó del todo. No recuerda bien cómo volvió.
Dice que corrió, que gritó el nombre de Valerio hasta quedarse sin voz. Cuando por fin divisó la luz del puesto de vigilancia, amanecía. El vigilante lo vio llegar cubierto de barro con los ojos desorbitados. No quiso hablar mucho, solo pidió agua y revisó sus fotos. Horas después, cuando logró calmarse, observó las imágenes una por una. En la última, justo antes de que todo se oscureciera, se veía su propio cuerpo de espaldas avanzando hacia el altar. Pero el ángulo era imposible. Alguien más estaba detrás de él tomando la foto. El vigilante, al ver la imagen, murmuró algo que Mateo aún no olvida. A veces el Chuyachaki adopta tu forma, para que sigas un camino que no existe. Mateo no volvió a la selva. Meses después abandonó la investigación y se mudó a la ciudad. Pero cada cierto tiempo decía que al cerrar los ojos podía escuchar pasos desiguales detrás de su puerta, como si alguien cojeando tratara de imitar su caminar exacto. Quizás fue un error de percepción, o tal vez un encuentro con aquello que en la selva enseña a perderse. Los que hemos estado alguna vez en la selva sabemos que hay reglas que no están escritas en ningún libro, pero que todos los viejos del lugar repiten con la voz baja y la mirada firme. No sigas a nadie que no conoces. No dejes el camino aunque parezca más corto y sobre todo, nunca respondas si alguien te llama por tu nombre desde el bosque, porque allá adentro, dicen, las sendas no siempre llevan al mismo lugar, y los espíritus que protegen la selva se disfrazan de amigos, de guías, de sombras familiares, solo para probar si todavía recuerdas el camino de vuelta. Y cuando uno olvida esa regla, el Chuyachaki sonríe. Dicen que se ríe con la voz de quienes ya no regresaron. La siguiente historia también habla de advertencias, de mensajes que llegan antes del peligro, pero que casi nadie entiende hasta que es demasiado tarde. A muchos kilómetros de donde Mateo se perdió aquella noche, existe un pueblo diminuto, escondido entre ríos turbios y montes que parecen murmurar al caer la tarde. Se llama Santa Luz del Marañón, aunque los que viven allí rara vez pronuncian su nombre completo. Dicen simplemente el pueblo, como si no necesitara presentación. En ese lugar vivió don Aurelio Lamas, un hombre flaco, encorvado por los años, con la piel curtida por el sol y las manos siempre oliendo a humo de tabaco y resina. Fue pescador, cazador y curandero, pero sobre todo fue un hombre que escuchaba. Escuchaba la selva como si le hablara en un idioma antiguo que solo él entendía. La gente acudía a él para pedir consejos antes de entrar al monte, y aunque muchos lo hacían riéndose, regresaban con los ojos bajos, porque algo en sus palabras dejaba una sensación de que no todo lo que habita en la selva tiene forma ni rostro. Decía, el bosque también camina. Si te detienes a oírlo, vas a sentir su respiración. Una noche, mientras reparaba una red junto al río, vio algo imposible. Entre la neblina, una mujer encorvada avanzaba lentamente por la orilla, vestida con una tela oscura que parecía hecha de sombra. Llevaba en la mano una cesta de mimbre, y aunque la corriente rugía fuerte, ella se movía sin mojarse los pies. Don Aurelio pensó que era una vecina, tal vez una de las ancianas que acostumbraban madrugar para lavar ropa. Pero había algo raro. El aire alrededor de ella no hacía ruido, ni el canto de los grillos, ni el croar de los sapos, ni siquiera el crujir de la arena. Todo se detuvo por completo. Cuando la mujer pasó a su lado no levantó la vista, pero dejó caer algo en sus manos. Una semilla negra, lisa y brillante, tan pesada que parecía de piedra. La voz de la mujer fue apenas un soplo. Cuenta las sendas, recuerda la primera piedra. Y siguió caminando perdiéndose entre la bruma hasta que el río la tragó sin un chapoteo como si nunca hubiera estado allí. Don Aurelio se quedó quieto mucho rato. No se atrevió a tirar la semilla. La guardó en un saquito de tela y la colgó junto al marco de su puerta. A la mañana siguiente fue al pueblo a preguntar quién había salido tan temprano al río. Nadie. Nadie había visto a ninguna mujer. Ni nadie reconocía la descripción que él daba. Pasaron las semanas y poco a poco la historia fue olvidada. Hasta que, una madrugada de tormenta, un camión que transportaba víveres para la comunidad volcó en la carretera vieja. El conductor, un joven llamado Quiroga, murió en el acto. Don Aurelio fue uno de los primeros en llegar al lugar, junto con otros vecinos. La escena era extraña. El camión había salido del camino sin razón aparente. No había piedras, ni ramas, ni derrumbe. Solo marcas de llantas que giraban en círculos, como si alguien hubiera confundido al conductor haciéndole ver un desvío que no existía. A unos metros del cuerpo, en la cuneta, uno de los hombres encontró una semilla negra idéntica a la de don Aurelio. La recogieron con miedo. Nadie sabía cómo explicarlo. El viejo al verla se quedó en silencio largo rato hasta que dijo, no era para mí, era para él. Era un aviso. Esa frase quedó grabada en el pueblo. Algunos empezaron a decir que la mujer del río no era humana,
sino una aparición enviada por la selva para advertir a quien iba a morir. Otros, más supersticiosos, juraban que la semilla era una marca del Chuyachaki, el duende que protege los caminos, que si la encuentras significa que alguien tomó el sendero equivocado y está a punto de perderse para siempre. Pero el asunto no terminó ahí. Pasaron más de 20 años, y un joven guía llamado Samuel contó una experiencia que estremeció al pueblo entero. Había sido contratado por unos turistas para recorrer los antiguos caminos de castaña. En medio del trayecto, la selva comenzó a cambiar de tono. Los pájaros callaron, el aire se volvió más pesado, y de pronto escuchó pasos detrás de él. Cuando giró, no vio a nadie. Entonces, a su izquierda vio una figura pequeña, una mujer anciana de espaldas que avanzaba despacio entre los helechos. Le habló sin mirarlo. Cuenta las sendas. Recuerda la primera piedra. Samuel corrió aterrado hasta la comunidad y juró no volver a entrar al monte. Dijo que, mientras huía, el sonido de los pasos lo acompañaba, pero venía de su propio lado derecho, como si algo caminara a su ritmo. Esa noche, cuando revisó su mochila, encontró una semilla negra en el bolsillo. Y un día después, un derrumbe arrasó el mismo sendero por el que había planeado regresar. Después de eso, la frase de la mujer se volvió una advertencia local. Los niños crecieron escuchándola. Los adultos la repetían antes de entrar al bosque, como una especie de oración o conjuro. Cuenta las sendas. Recuerda la primera piedra. Y don Aurelio, ya anciano, solía decir en voz baja: no siempre la selva quiere hacerte daño. A veces te habla, pero el problema es que nadie sabe cuándo te está salvando o cuándo te está despidiendo. Murió un año después, tranquilo, mirando al río. El día de su entierro, los vecinos encontraron su choza vacía, pero la semilla negra ya no estaba colgada en el marco. Solo quedaba una marca circular, perfectamente limpia, donde antes había reposado. Dicen que desde entonces, cuando la luna está llena y el aire se vuelve demasiado quieto, algunas personas escuchan una voz femenina que murmura desde el agua. Y los que tienen suerte, los que escuchan de verdad, entienden el mensaje y se devuelven antes de perderse. Los otros, los que no hacen caso. Sus pasos siguen sonando mucho tiempo después de que la selva vuelve a callarse. Quizás sea un espíritu protector. O quizás sea el mismo Chuyachaki, usando la voz de quienes una vez se perdieron para mantener viva su trampa. El guía se llamaba Rojas, un hombre curtido por los años, de voz grave y pocas palabras. Había pasado media vida conduciendo a forasteros por los caminos de tierra, las rutas de castaña y los pasos olvidados entre los ríos. Conocía la selva como quien conoce a un viejo amigo, con cariño pero también con miedo. Esa noche, sin embargo, no iba acompañado. Su tarea era sencilla: revisar un tramo nuevo que la comunidad quería habilitar como vía de evacuación en caso de crecida del río. Un sendero corto, según él, un recorrido que debía tomar apenas 2 horas. Salió a las 3:10 de la madrugada, porque a esa hora el calor era más soportable y el aire, decía, todavía huele a noche. Llevaba una linterna colgada al pecho, una brújula antigua que le regaló su padre y un machete afilado. Caminó confiado, con el zumbido de los insectos acompañándolo, el roce del barro en sus botas y el canto lejano de los monos que a esa hora todavía no despertaban. Todo era normal hasta que dejó de serlo. Fue primero un cambio casi imperceptible: el viento. El aire se volvió espeso, sin movimiento, como si la selva hubiera inhalado y se negara a exhalar. Luego vino el silencio. Un silencio tan completo que el propio sonido de sus pasos parecía demasiado fuerte. Debe venir lluvia, pensó. Pero el cielo, a través de las copas, seguía limpio, y la luna colgaba redonda, inmóvil, iluminando apenas unos metros del camino. Siguió avanzando. Entonces escuchó voces, lejanas al principio, femeninas. Cantaban algo suave, una melodía sin palabras parecida a un arrullo. Rojas se detuvo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con tono firme. Nadie respondió, pero el canto continuó, más cerca, más nítido, como si las voces se movieran a su alrededor. El sonido parecía dar vueltas, como si viniera de distintos puntos al mismo tiempo. Encendió la linterna, giró sobre sí mismo alumbrando entre los troncos, y lo que vio no lo olvidó jamás. Las hojas de los árboles se movían al contrario del viento, como si algo invisible caminara entre ellas, empujándolas hacia atrás, abriéndose paso con cuidado. Y el canto cesó. Rojas avanzó un poco más, intentando convencerse de que eran eco o fatiga auditiva. Pero a los pocos metros encontró algo que lo heló. Huellas humanas en el barro, descalzas, frescas, que iban delante de él. El problema no era verlas, sino lo que seguía. A unos pasos las huellas se interrumpían de golpe, en mitad del lodo, como si la persona que las hacía hubiera desaparecido en el aire. El hombre respiró hondo.
Apuntó la linterna hacia el frente y notó algo más inquietante, una vieja cabaña abandonada que no recordaba haber visto antes. Se acercó con cautela. La puerta estaba cerrada, pero sin cerradura ni clavo alguno, como si solo se mantuviera en su sitio por voluntad. Empujó suavemente y entró. El interior olía a madera podrida y humo viejo. Había una mesa cubierta de polvo, un banco roto y sobre el suelo huellas pequeñas, de niño o de alguien que caminaba arrastrando un pie. Pero ninguna salida. Rojas dio un paso atrás y se le erizó la piel. Sintió un roce en el hombro, un toque leve, apenas una caricia. Giró en seco. Alumbró con la linterna y no había nadie. Solo un leve sonido detrás de la pared, como si alguien respirara desde el otro lado. Salió apresurado. Afuera la selva parecía distinta. El camino por el que había venido ya no estaba. Solo había raíces, hojas y una bruma baja que se movía con vida propia. Rojas juró que oyó pasos siguiéndolo, pero no podía distinguir si venían detrás o justo al lado. Se detuvo un instante a orientarse, pero entonces vio algo que casi lo hizo soltar la linterna. A un par de metros, una figura de pie, inmóvil. Su silueta era idéntica a la suya. La misma altura, el mismo sombrero. Y lo más perturbador, tenía una linterna encendida que brillaba hacia él, devolviéndole el reflejo de su propia luz. «¿Quién eres?», gritó. La figura no respondió, solo levantó la cabeza, y el destello de la linterna reveló algo imposible. El rostro de Rojas mismo, pero más joven, más pálido, con los ojos vacíos. Y entonces la linterna de Rojas parpadeó. El reflejo se apagó y la figura desapareció. Nadie sabe cuánto tiempo vagó después. Al amanecer, unos madereros lo encontraron sentado junto a la carretera vieja, con la mirada perdida, cubierto de barro hasta el pecho. No recordaba cómo había salido de la selva. Solo repetía una frase entre dientes. Me imitaba. Caminaba como yo, respiraba como yo. Pero no era yo. Durante días tuvo fiebre alta. Los doctores dijeron que era infección por picaduras. Pero los del pueblo sabían otra cosa. El Chuyachaki había probado su reflejo. Había jugado con su forma para confundirlo, para arrastrarlo al otro lado del bosque donde los caminos no regresan. Desde entonces, Rojas jamás volvió a guiar a nadie después de medianoche. Decía que en la selva lo invisible no siempre es ausencia. A veces es una presencia que decide no mostrarse todavía. Y que si alguna vez sientes que algo te sigue, que respira detrás de ti, lo mejor que puedes hacer es no voltear. Gracias, comunidad. Si llegaron hasta aquí, ya entienden por qué algunos de los guías más viejos no caminan solos de noche y por qué siempre repiten que el bosque devuelve lo que se le da. En la Amazonía hay historias que no se escriben, se heredan con miedo, se susurran en las cocinas, entre fogones y tabacos encendidos, cuando la lluvia golpea el techo de palma y el viento sopla con ese tono hueco que parece voz humana. Yo sé que muchos de ustedes escuchan estos relatos desde ciudades, desde habitaciones iluminadas lejos del monte. Pero no se confíen, porque el silencio que se siente en los bosques también vive en otros lugares. A veces no hace falta selva para sentir que algo te observa. Basta una casa vieja, un pasillo sin luz, un espejo frente a una puerta. Los que han caminado de noche lo saben. El miedo no siempre tiene cuerpo, pero sí sabe caminar detrás de nosotros, y mientras más lo ignores, más cerca se pone. Dicen que todo lo que ocurre en la selva tiene su hora y su precio. Algunos lo aprenden observando, otros perdiendo algo que no vuelve. Y en el caso de Adrián, fue las dos cosas. Él era un joven biólogo recién llegado a Iquitos, enviado por una organización ambiental para documentar especies en un tramo virgen del río Italia. Tenía experiencia, sí, pero ninguna advertencia lo había preparado para la sensación de estar demasiado lejos del mundo humano. Su equipo se había retirado ese día por una tormenta eléctrica, y él decidió quedarse en el campamento base para organizar muestras y revisar cámaras trampa. Eran casi las 3 de la madrugada, hora en la que la lluvia cesa y el bosque recupera el aire, cuando escuchó el primer golpe, un solo golpe seco en la puerta de la choza. No era viento, no era rama. Era un llamado humano. Adrián se acercó con cautela, la linterna temblando en su mano. Del otro lado se escuchó una voz masculina, calmada, con acento local. «Abre, por favor, me perdí. No encuentro el sendero». El joven pensó que podía ser un pescador o alguien del pueblo cercano, pero recordó de inmediato lo que don Aurelio, el barquero que los había llevado al inicio de la expedición, le dijo con seriedad al caer la tarde. «Si te tocan después de las 3, no abras. No importa si suena humano, no importa si llora. Esa es la hora del diablo, mijo. Y lo que pide entrada ya está adentro». En ese momento Adrián se rió. Pero ahora, con el golpe resonando de nuevo, ya no le parecía gracioso. El hombre afuera volvió a hablar. «Tengo frío. Déjame pasar solo un momento.
El tono era correcto, humano. No parecía amenaza. Aún así, algo en su interior lo detuvo. Miró por la rendija y vio una silueta inmóvil, empapada hasta los hombros, con la cabeza gacha. No se movía, no temblaba, no hacía ruido de respiración. «Espere», dijo Adrián. «Voy por ayuda». El hombre levantó la cabeza. La linterna alcanzó a iluminar su rostro. Y Adrián notó que la boca estaba abierta, pero los labios no se movían. La voz que escuchaba no salía de allí. Era como si viniera de alrededor o de dentro de la choza misma. De un salto se alejó de la puerta. El golpe volvió, más fuerte. 3 veces. Después silencio. Y entonces algo peor. Pasos sobre el techo de palma, lentos, calculados, como si alguien caminara encima de él. Adrián apagó la linterna y se quedó quieto conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo encima, y una gota de agua cayó sobre su frente, tibia. No lluvia, sino sangre, corrió hacia la otra salida. El bosque lo recibió con un sonido denso, casi líquido. La luna llena lo ayudó a orientarse unos metros, pero pronto todo se cubrió de bruma. Detrás de él el mismo golpe. No en una puerta ahora, sino en los troncos, como si algo lo siguiera tocando el bosque para guiarse. Aceleró el paso tropezando con raíces. Y entonces la vio. Una mujer en medio del camino, vestida con ropa vieja, cabello hasta la cintura, mirándolo sin expresión. Él se detuvo jadeando. «¿Está bien?», preguntó casi sin voz. Ella levantó una mano y señaló hacia el sendero contrario, el que no llevaba al río. Su gesto era lento pero firme, como una advertencia muda. Adrián dudó. Y ahí lo escuchó otra vez. El mismo golpe, esta vez detrás de él. Cuando volteó, la mujer había desaparecido. Solo quedaba el aire vibrando, como si la selva respirara. Siguió el sendero contrario, corriendo entre sombras. Las ramas parecían cerrarse detrás de él, borrando el camino. Hasta que divisó una antigua cabaña de cazadores, iluminada débilmente por una lámpara interior. Entró sin pensarlo. Dentro, el olor era fuerte a madera húmeda y tabaco viejo. Sobre la mesa había una taza de barro y un cuaderno empapado. En la primera página, escrita con letra temblorosa, se leía: «Si estás leyendo esto después de las 3, no abras por segunda vez, porque la primera fue invitación y la segunda, entrega». Y antes de que pudiera entenderlo, se escuchó nuevamente el golpe, ahora en esa puerta. 3 veces. El mismo ritmo, el mismo eco. El corazón de Adrián latía como tambor. Supo de algún modo que ya lo había seguido hasta allí. El aire se volvió espeso, la llama de la lámpara osciló. Y entonces escuchó desde afuera su propia voz. «Soy yo. Soy Adrián. Déjame entrar». Cerró los ojos, apretó los dientes. La puerta crujió sola, lentamente, hasta abrirse un poco. Y frente a él apareció su reflejo exacto, empapado, con la misma ropa, la misma linterna colgando del pecho. Solo que no tenía sombra. La figura sonrió con una lentitud inhumana. «Ya estás». «Del otro lado», dijo con su misma voz. Después la lámpara se apagó. Al amanecer, los rescatistas encontraron el campamento vacío. El cuaderno seguía en la mesa, abierto en la misma página. Pero había una nota nueva, escrita con tinta aún fresca. «No lo abrí. Fue él quien entró. Nadie volvió a dormir en ese lugar. Y los lugareños aseguran que si pasas por esa zona entre las 3 y las 4, aún puedes escuchar un golpe en la distancia y una voz que susurra tu nombre con exactitud. Dicen que esa es la hora en que el Chuyachaki busca su próxima forma, o simplemente la hora en que el bosque decide reclamar lo que se perdió». Y así termina el relato de esta noche. 4 historias distintas, pero un mismo hilo: la selva, el reflejo y el engaño. A veces lo sobrenatural no llega con gritos ni sombras, sino con pequeños gestos familiares, con algo que parece humano, demasiado humano. Quizás por eso los viejos dicen que el peligro real no está en la oscuridad, sino en lo que la imita. Si alguna noche escuchan que los llaman por su nombre, no respondan. Si alguien toca a su puerta entre las 3 y las 4, no importa lo que oigan, no abran. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. ¿Ustedes qué creen? ¿Son solo leyendas para asustar viajeros o algo más antiguo que aún respira entre los árboles? Yo solo puedo decirles una cosa. Esa noche entendí que lo que temes a veces te encuentra, y cuando lo hace, ya no importa si crees o no, porque ya te ha visto.